Hubo un caso que me mencionaba y me dice esto es cierto, y es que le habían recomendado preservar fertilidad, pero se hizo una hormona antimulleriana y pues esta estaba en nivel óptimo, entonces dijo lo voy a posponer. Error. Porque ahí la hormona antimulleriana habla mucho de la cantidad que tiene este ovario todavía de reserva, pero no nos habla la calidad. El ovario es un bandido. El ovario envejece porque envejece. Hagamos lo que nos hagamos, va a envejecer. Hola y bienvenidas al podcast de FemCare Más que Musas. Soy la doctora Mildred Mérida, ginecóloga y obstetra, y en este espacio trataremos sobre temas de salud integral para las mujeres en todas las etapas de su vida. Acompáñennos. Hola, en este episodio de Más que Musas tenemos como invitada especial a la doctora Flor Novak. Ella es especialista en infertilidad y vamos a abordar este tema. Bienvenida, Flor, para mí es un gusto tenerte acá. Nosotras les quiero contar un poco, pero estuvimos estudiando juntas en pregrado, pasamos una rotación de maternidad juntas y fue muy bonito, creo que nos llevamos muy bien, éramos un grupo muy ameno, y ya teníamos un montón de tiempo, yo tenía como 10 años tal vez de no verte, pero créeme que para mí es un gusto tenerte acá. Y yo sé que lo que vamos a compartir en este podcast va a ser de mucha ayuda para muchas chicas. Bienvenida, Flor. No, hombre, gracias. Muchísimo, muy agradecida por la invitación. Más que encantada de estar aquí, especialmente de ser una invitación de parte tuya, precisamente por esta trayectoria de amistad que ya tenemos de años. Así que encantada de estar aquí y de poder aportar algo a la salud femenina. Gracias, Flor. Cuéntanos, ¿dónde estudiaste? Porque yo te perdí el paso. Sí. Tú hiciste tu pregrado en la Universidad de Landívar. Sí. Y de ahí te graduaste, de ahí te perdí. Medicina, pues de la Universidad Rafael Landívar. Luego hice ginecología y obstetricia, la maestría en ginecología y obstetricia por la Universidad de San Carlos, que ahí fue en el Hospital Roosevelt, igual de la misma escuela. Sí, de la misma y escuela. Luego pues tengo un máster en reproducción humana con la Universidad de Valencia en España y una rotación en el Instituto Valenciano de Infertilidad, sede Barcelona. Qué lindo, Flor. Yo te admiro, de verdad, qué bonito. No. Ahorita estás trabajando en Gracias. Gestar, ¿verdad? Sí, formo parte del equipo Gestar, que ya justo en este mes estamos cumpliendo 20 años ya. Y digo yo soy quizá la más chiquitita por ahí, pero totalmente orgullosa de formar de este equipo que pues ayudamos a parejas a formar familias, Sí, ¿no? ese sueño de formar familias, Sí. ¿verdad? Porque en realidad es algo que estamos viendo mucho en nuestro medio por muchos factores, desde el hecho de que quizá la mujer también quiere prolongar la maternidad, Total. ¿verdad? Sí. Yo creo que es uno de los factores. Sí. En donde prolongan la maternidad, deciden estudiar, deciden trabajar más, prepararse más, y eso pues lleva mucho tiempo. Totalmente. Esto es algo que se mira con más frecuencia hoy en día. Muchas veces me preguntan, ¿será que antes había menos infertilidad y ahora es que estamos expuestos a tanta sustancia, a tanto cambio que podría alterar por ahí de forma la epigenética? Pero también precisamente un fuerte es precisamente que la mujer hoy en día desea postergar la maternidad, porque tenemos más deseos de realizarnos a nivel personal, realizarnos a nivel profesional, que nos hace ir postergando precisamente este proyecto que es la maternidad. Pero nosotros llevamos una desventaja, una brecha fisiológica, tenemos nosotros las mujeres versus los varones. ¿Qué edad recomiendan ustedes como equipo o en qué edad es más factible que puedan las mujeres quedar embarazadas? Definitivamente cuando uno nos apoyamos mucho en base a estadísticas, ¿no? Las estadísticas nos orientan mucho a qué tan fácil es lograr el embarazo, y en estudios muy viejitos que se hicieron viendo cuál era el patrón natural de la mujer de embarazarse, en muy viejos digo, cuando no había ni siquiera anticonceptivos, o por términos religiosos tampoco se utilizaban, y vieron cuál era el patrón de la mujer de embarazarse. Se hicieron cuenta que antes de los 30 años el patrón es muy similar. A partir de los 30 hay un pequeño descenso, y a partir de los 35 esto ya es muchísimo más marcado, siendo los 38 años ya una picada en esta probabilidad de lograr el embarazo. Entonces, si hablamos en tiempos,
La mejor edad es la que rodea alrededor de los 25 años, pero diríamos antes de los 35 años buscar el embarazo idealmente. Flor, yo veo muchas pacientes que tienen deseo de fertilidad y yo sí les explico, ¿verdad? Conmigo llegan hasta cierto punto, sí, pero de aquí para allá yo ya no puedo hacer nada, ya los refiero a un centro especializado como ustedes. Total. Sí. Entonces, por ejemplo, y hay que evaluar muchos factores, ¿verdad? Porque puede ser incluso una pareja, y yo es algo que les hago mucho énfasis, que esto es, yo no sé si los porcentajes ya cambiaron, tú me dirás, pero les decía 40% factor masculino, 40% factor femenino y 20% de esa brecha que no se conoce, ¿verdad? Sí, exacto. Esa es una tendencia que mirábamos nosotros antes, y es que si la pareja estaba cursando con problemas de infertilidad, la causa era femenina, o sea, sí, el problema era la mujer. Y hoy en día no, y es gracias precisamente a estudios y a la misma estadística que nos hemos dado cuenta precisamente de esa misma causa. O sea, tanto el porcentaje lleva la mujer como lo puede tener el varón, y justo ese 40 que tú dices, 40 y 40% de causa. Vemos más o menos un 15% que es un factor mixto, compartido, o sea, hay un factor en la mujer y también un factor en el varón, y un porcentaje cae en este diagnóstico de esterilidad de origen desconocido, donde les hacemos los estudios básicos y no vemos y no detectamos un problema como tal en la pareja. No se sabe. No se sabe. Y aquí, como tú dices, es un espectro bastante amplio, porque esto es como muy, muy a grosso modo la causa, pero cuando uno ya se va a dividir causas femeninas, dividir causas masculinas, pues el espectro es bastante, bastante amplio. Incluso yo me he dado cuenta cuando yo les mando a hacer sus primeros exámenes, que en muchas parejas la causa es masculina y no necesariamente porque el varón sea mayor, ¿verdad? Puede ser que también en edades más jóvenes vemos patología masculina, sí. Siempre ha llevado cierta delantera, digamos, o lleva fuerte causa la ovulatoria y la del trastorno menstrual, que ahí, por ejemplo, una de las que resaltan muy, muy rápido es el ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico, y es por esta alteración precisamente ovulatoria, más la alteración hormonal también que puede tener, y esto que como que piedra muy angular, el hiperandrogenismo que puede estar teniendo la paciente. Luego hay también de las estructurales en el sistema reproductor, que ahí podemos tener un factor tubárico o bien un factor uterino. Entonces, el factor tubárico, que son las trompas de falopio, que son básicas para lograr el embarazo, y porque es ahí donde se conocen lo que aporta el varón, que es el espermatozoide, con lo que aporta la mujer, que es el óvulo, donde se conocen es en la trompa de falopio. Entonces, son básicas para lograr un embarazo, y estas pueden enfermarse por distintas patologías. A resaltar, por ejemplo, ahora que se le está poniendo mucha atención hoy en día, es a la endometriosis. Que antes tardaban muchísimo en diagnosticar a una paciente con endometriosis. Hoy en día sabemos que la endometriosis es bastante, bastante dañina a nivel pélvico. Entonces va más allá de la estructura del útero, puede enfermar a nivel pélvico, abdominal, y entonces dar un factor importante ahí tubárico, donde esta no pueda funcionar adecuadamente para captar el óvulo y para luego hacer el trabajo de llevar este embrioncito en desarrollo para que se dé la implantación. Y el factor tubárico también, que no es de menospreciar. Podríamos tener una ovulación perfecta, una trompa que sí funciona, pero si al final este embrioncito que se desarrolla cae a intentar implantarse en un útero que no está receptivo para un embarazo, pues se desintegra y no ocurre. Vamos a caer en lo mismo, ¿verdad? Exacto. Sí, porque tenemos ese factor tubárico y aparte factores ya propiamente en el útero, qué sé yo, pólipos, miomas, o también las anomalías que hablábamos al principio, las anomalías congénitas. Sí, las anomalías mullerianas son frecuentes. Uno dirá, tal vez de nosotros en la residencia y nuestra formación no fue tan alta la estadística, pero sí que se ven anomalías mullerianas que hay que detectar antes. Tabiques, por ejemplo, que quiera resecarlos y hacer esta cavidad muchísimo más amplia, más receptiva para un embarazo. Los fibromas también, absolutamente todo lo que esté dentro de la cavidad uterina perjudica o fastidia para la implantación. Entonces es algo que se tiene que tratar inmediatamente al mismo tiempo que se están viendo los estudios y todo. De detectarse esto se debe de tratar de forma oportuna.
Por ejemplo, Flor, yo en la clínica les digo que menores de 35 años podemos decir que hay infertilidad cuando la pareja lleva un año de estar tratando quedar embarazados y no lo logran, ¿verdad? Sí. Y mayores de 35 son 6 meses, el periodo se acorta. Exacto. ¿Verdad? Sí. En ese caso, también te sé decir que he tenido muchas parejas que no logran quedar embarazadas, no porque algo esté mal, sino que, por ejemplo, no le pegan a los días en donde la mujer está ovulando. Exacto. Sí. También hemos tenido, y ya a la hora de darles plan educacional, y por eso es tan importante el hecho de la planificación preconcepcional. Claro. ¿Verdad? Porque llegan donde el médico y uno les explica. Porque también creo que en la población en general creen que las mujeres pueden quedar embarazadas todos los días que tienen relaciones. Sí, y no es así, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos un poquito de esto, Flor? Sí, claro. Definitivamente hay una variación. Las mujeres pueden variar precisamente en ese periodo ovulatorio. Y no es que a todas les podemos pautar, tenga relaciones sexuales alrededor del día 14 del ciclo, que es como lo más frecuente que escucho, pero podemos tener pacientes... ¿Cuál es la normalidad del ciclo? Incluso esas son cuestiones que uno debería de... Yo les digo, y eso se lo repito a mis pacientes en consulta, es que me encantaría que de la mano que uno recibe educación sexual en las escuelas estén recibiendo educación sobre el ciclo menstrual de la mujer. Que es algo tan básico en realidad. Para ambos sexos. Entonces, el ciclo menstrual puede ser entre 21 a 35 días. Entonces, aquella paciente que me esté menstruando cada 35 días, cada 21 van a tener diferente ventana ovulatoria. Entonces, en eso va a fluctuar esa recomendación de qué días alrededor tenerlo, pero de saber que cuando uno pone esta pauta de como que seguir estos días, ya estamos sometiendo un poquito de estrés. Entonces, si la pareja, y ese punto de corte que tú mencionas es importantísimo, antes de los 35 años, un año de relaciones sexuales para buscar el embarazo. Si no lo encuentran, ya debemos nosotros de entrar a actuar. Arriba de los 35, 6 meses de prueba. Si no se logra, debemos de entrar a actuar. Pero también hay otra cosa importante ahí, es que cuando uno se va a la literatura también que dice eso, que son relaciones sexuales periódicas. Y es que es tener relaciones entre 2 a 3 veces semanales. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay quien me dice, llevamos un año de intentarlo, pero mi pareja vive en Estados Unidos y entonces viene puntualmente cada cierto tiempo, entonces esto es como una situación muy de infertilidad geográfica y es porque no están juntos en un buen periodo de tiempo. Entonces, esto es lo que les afecta realmente para lograr el embarazo y es donde uno entonces ya entra a buscar o a provocar inducir la ovulación. Encontrar el punto de ovulación y recomendación, tarea este y este día, ¿verdad? Para rodear esa ventana de ovulación para lograr el embarazo. Entonces, es muy difícil como que pautarles como a grandes masas este día debe de ser, sino debe ser muy individualizado dependiendo también de la longitud de ese ciclo menstrual de la mujer. Entonces, cuando lo hacemos de forma muy temprana, a veces como que sometemos a un estrés. Y ahí quiero marcar algo muy importante también, porque no es lo mismo que yo envíe a una chica que tiene ovario poliquístico a relaciones sexuales durante un año en búsqueda del embarazo, a una chica que no tiene el ovario poliquístico y que sí me está menstruando mes a mes. Si yo le envío, y ahí es donde uno, sí, estos puntos con respecto a la edad tenemos, pero depende si tiene una patología de base o no. Por ejemplo, una endometriosis también, precisamente por este daño que hace a nivel pélvico, que incluso hace cierto daño a nivel de calidad ovocitaria, no es la misma. Entonces son pacientes en las que uno tiene que ser un poquito más agresivo, de ir más tempranamente a la búsqueda del embarazo cuando se desea. Igual las chicas de ovario poliquístico, porque van a estar esperando por 3 meses la menstruación y sabemos que durante esos 3 meses, entonces por más que tenga exposición, o sea, no va a lograr el embarazo si no está ovulando. Entonces son situaciones muy puntuales que nos hacen cambiar este periodo de tiempo de búsqueda del embarazo. Entonces, por eso es que si desean un embarazo, primero deben de consultar. Exacto, ¿verdad? Viene desde antes. Tienen de consultar y entonces ya, pues... nosotros en el equipo decidir, bueno, vamos a hacer esto, incluso vamos a mejorar alimentación, vamos a empezar a hacer ejercicio, vamos a empezar con una adecuada suplementación
e irla siguiendo, ¿verdad? No es así como tú dices, bueno, a esta paciente la mando a tener relaciones solo así, pero a esta otra paciente voy a tomar y voy a darle este plan EDUC y este seguimiento para lograr después de cierto tiempo tener un embarazo, ¿verdad? Totalmente, sí, desde antemano ya estamos viendo nosotros, notando de que hay un problema, definitivamente lo tenemos que abordar antes. Y como básico, lo que tú dices, y es que todos nuestros pacientes deben de tener un plan incluso antes de ir a un tratamiento de reproducción. Y en esto básico es una alimentación balanceada, hacer ejercicio, verificar horas sueño, por ejemplo. Son factores que van a ir sumando a que la calidad de este ovocito, la calidad del espermatozoide sea la más óptima que podamos obtener. Y es que no es cierto que, bueno, hoy vamos en busca del embarazo y entonces el ovocito que estoy produciendo hoy, este es el óptimo, ¿no? Este ya viene un periodo atrás formándose. Entonces, por eso es que hablamos que al menos tomar medidas 3 meses antes de la fecha que estamos planificando para buscar el embarazo. Y el varón igualmente, hacerlo desde un periodo antes. Buena alimentación, lo que mencionaba, antioxidantes, por ejemplo, para que tratar que para ambos, y eso se tienen que subir, ahí sí que subirse al barco, como bien dijimos empezando, es que es cuestión de dos, no es cuestión de solo una persona, es cuestión de dos. Entonces ellos también tomar esto para que aquel espermatozoide pues sea el mejor posible y el óvulo también. Todo esté de la mejor forma. Exacto. Para que ese embarazo primero llegue a que se conozcan, como tú dices, en la trompita, y después que ya tenga una buena implantación y un buen desarrollo. Todo es un proceso, ¿verdad? Sí, total. En cuanto a los programas que ustedes tienen ya de una pareja que ya intentamos, por ejemplo, así como yo, ¿verdad? Ya intenté yo darles inductores de la ovulación, no lo logramos, ya pusimos un medicamento inyectado y demás, hormonas, y no lo logré. Yo ya los paso al siguiente nivel, como te decía. Claro. ¿Qué prácticas o cómo es que ustedes inician ese proceso? Ok, nosotros hacemos tratamientos vamos a dividir las terapias de reproducción asistida, ¿no? Terapias de baja complejidad y alta complejidad. La baja complejidad, ¿en qué nos basamos? Es en dónde va a ocurrir la fecundación. La baja complejidad, la fecundación va a ocurrir en el cuerpo de la mujer, en la trompa de falopio. Cuando hablamos de alta complejidad, que es la fecundación in vitro, estamos hablando que la fecundación va a ocurrir en el laboratorio. Esa es la diferencia muy clave entre ambas. Entre la baja complejidad tenemos la opción de coito programado, que es precisamente, o inducción de la ovulación, que es lo que tú me dices, la inseminación artificial, y de alta complejidad la fecundación in vitro, que ya hay diferentes técnicas. Por ejemplo, la técnica que se emplea a nivel de laboratorio, donde entra, ya de seguro muchos habrán escuchado, que es el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide para aumentar la probabilidad de fecundación, y es una técnica que se desarrolló básica especialmente para ir a tratar patología masculina, pero hoy en día a nivel mundial esta técnica, cuando hablamos de fecundación in vitro, es como que la mayormente adoptada para utilizar. Entonces, si una paciente ya claro, dependerá también del factor. Por eso es que el espectro es como que muy amplio, porque si yo detecto que una paciente tiene un factor tuvárico, ¿por qué le voy a enviar a hacer una técnica de baja complejidad? Si yo sé que entonces yo haga ovularla, los espermatozoides están súper bien, la calidad seminal está muy bien, pero si la trompa está obstruida, no está funcional, estamos perdiendo el tiempo. Y eso es muy importante, es no hacerle perder el tiempo a la paciente. Entonces depende mucho de la causa también. Sí, y ojo con eso, ¿verdad? Porque también hay muchos colegas que yo he visto también que les dan una cosa, les dan otra, pero ya vieron que no funciona, y lo que están haciendo ahí es perdiendo el tiempo de la paciente. Exacto. Tal vez estamos hablando de una paciente de 38 años que no lo va a lograr de esa forma. Sí, exacto. Y lo que estamos haciendo es prolongando uno el tiempo y disminuyendo la efectividad de que cualquier otro tratamiento sea funcional para ella, 1, y 2, que a más tiempo, menos embarazo vamos a lograr, ¿verdad? Exacto, eso para mí es bastante clave. No te imaginas la cantidad de pacientes que llegan a consulta y ya vienen de un caminar y llegan totalmente agotadas, y es súper duro cuando uno revisa el caso y dice, a esta paciente me la hubieran mandado hace años.
Y a veces te digo, tengo pacientes que tienen 10 años de búsqueda del embarazo y que sí me estuvieron dando tratamiento tal y tal y tal, y yo digo, pero en mi mente, ¿verdad? De haberla conocido hace 10 años, pero pues lo hubiéramos logrado, porque lo tendríamos muchísimo más fácil, porque de nuevo, el factor muy importante que es la edad. Entonces, primero empezar con ese abordaje inicial de la paciente, de la pareja, lo más óptima posible, y por ejemplo es empezar un ultrasonido pélvico, que ese vamos a ir a ver ovarios, y en los ovarios es importante la reserva ovárica, ver el útero, y al mismo tiempo, recordemos, y esta es una frase que me decía uno de mis maestros, y siempre me lo recordaba el doctor Rosali, me decía, aquí nosotros tratamos parejas infértiles, no personas infértiles. Entonces, siempre es buscar en ambos al mismo tiempo, irlos estudiando. Entonces, al mismo tiempo que estamos haciendo este abordaje en la mujer, es pedirle el espermograma al varón. Y aquí me encantaría decir algo, o sea, dar una recomendación, y es que el espermograma, idealmente, hagámoslo en clínicas de reproducción, porque el espermograma no es como este estudio. Claro, hay un sistema, el CASA, que puede detectar hacer el estudio, pero usualmente el espermograma depende del expertise de quien lo esté haciendo, así va a ser el resultado. Entonces, en las clínicas de reproducción, esto es todos los días. Entonces, porque están viendo bajo el microscopio, están haciendo las anotaciones. Entonces, depende de esa experiencia que tenga el que lo esté haciendo, van a dar un resultado más certero, porque a veces me llegan estudios de diferentes laboratorios donde tiene una calidad seminal óptima, lo repito, y esto está totalmente distinto. Entonces, el espermograma de recomendación es hacerlo en un centro de reproducción para tener un buen punto de partida, y al mismo tiempo que estamos estudiando a la mujer. Incluso yo lo recomiendo hacerlo incluso antes de hacer el estudio del histerosalpingograma. Este es un estudio de miedo para las mujeres. Sí. O sea, hay quien te llega y te dice, doctora, o sea, sencillito, no, estuvo súper bien. Hay quien te llega y te dice, no, nunca más me lo envíe porque me hicieron llorar y esto fue doloroso. O sea, tenemos distintas respuestas. Yo tengo esa experiencia con mis pacientes. Dicen que es muy doloroso, pero fíjate, Flor, yo lo mando con sedación. Sí, es muchísimo más práctico. Incluso evita aquella reacción que puede haber en el área del cuerno del útero, de que te salga una obstrucción tubárica bilateral, pero proximal, y es por una hiperrespuesta de la paciente, y vale muchas veces la pena volver a repetir y volverlo a repetir bajo sedación. Pero te digo, incluso antes de enviarle a hacer el histerosalpingograma, tener como que, el espermograma es óptimo. Porque de nuevo, si la calidad seminal está por los suelos, tenemos una patología severa, eso ya directamente nos hace saltarnos graditas. No vamos a ir a coito programado ni inseminación artificial probablemente, si nos hace saltarnos directamente un in vitro. Entonces, la trompa ahí pasa a un segundo plano, que no me interesa realmente saber cómo está, a menos que por ultrasonido pues sea también una trompa enferma, que ahí puede valer la pena incluso quitarla antes de ir a un tratamiento in vitro. Pero la trompa en sí ya no, funcionalmente hablando, no me va a hacer ninguna estudiarla, pues no me va a traer algo más, porque yo ya sé que tienen la indicación de saltarnos totalmente a hacer un tratamiento de in vitro. Entonces, conforme vamos viendo estos estudios, pues vamos viendo hacia qué terapia vamos a dirigir. Si es un ovario poliquístico, por ejemplo, y tenemos trompas normales, calidad seminal óptima, entonces sabemos que tenemos que inducir la ovulación. Entonces podemos ir empezando de abajo para arriba. Y algo que viene a ser también es, no vamos a pasar un año entero haciendo coitos programados, ahí ya estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para decirle a una pareja que puede tener coito programado? Vamos a ir a intentos, ¿sí? Entonces, y esto en base a estadística, porque lo que hacemos es un porcentaje de éxito acumulado, ¿sí? O sea, acorde a las oportunidades que vamos teniendo, a los tratamientos que vamos dando, pues vamos acumulando, tenemos una tasa acumulativa de éxito. Entonces, no extendernos más allá de 4 coitos programados, no 4 meses. Sí, exacto, 4 meses. Exacto. Entonces, no extendernos más allá de 4 inseminaciones antes de irnos a un in vitro. Pero esto es como muy, muy a grosso modo, dependerá del factor paciente, y dependerá especialmente de la edad de la mujer.
porque no es lo mismo que yo le indique un coito programado a alguien que está por debajo de 30, alrededor de los 30 años, a una paciente de 38 años. Incluso te digo, a nivel internacional, las recomendaciones ya están siendo paciente de 38, dictar una fecundación in vitro. De una vez. De una vez. Saltarse todos los pasos. Para no perder más el tiempo, para no empezar de 4 en 4, que ya son 8 meses, Sí, ya son 8. si es que los hacemos seguiditos, porque muchas veces de repente estimulaste, de repente hay algo ovárico que dice, no, este mes no puedo estimular, y entonces ya me sumo otro mes. Entonces, en la paciente arriba de 38 años es un in vitro, e incluso idealmente agregar un estudio de PGTA. El estudio es el estudio, el de PGTA es el estudio de aneuploidías en los embriones, es un estudio preconcepcional. Yo había escuchado ese estudio e incluso ahí vemos genética de los embriones, Exacto, ¿verdad? sí. Vemos genética de los embriones y ahí también pueden ellos decidir el género. ¿De plus? ¿Vamos o no? Sí, estás en lo correcto. Es como el agregado a este estudio, sin embargo, es algo que te digo, por ejemplo, en España. Esto totalmente ya está, o sea, España es el que tiene las mejores leyes con respecto a reproducción humana y ya está dictaminado que esto no se dice. Es decir, ni tú como médico vas a saber el sexo del embrión, ni el paciente tampoco. Entonces es el laboratorio el que te envía, ok, el embrión número tal es normal, es euploide, pero no te dicen el sexo. El número 2 es anormal porque tiene múltiples aneuploidías, es complejo, que tiene un cromosoma de más a nivel del 16, cromosoma de menos a nivel del 4, etcétera, las anomalías que pueda tener. Y estos son embriones no transferibles, porque de transferirlos, alto porcentaje no pegan, alto porcentaje no se van a implantar, pero de implantarse en las primeras 10 semanas de embarazo ocurre una pérdida gestacional. Y en ocasiones podría llegar a más, como podría ser, por ejemplo, una trisomía 21, que es un síndrome de Down. Alto porcentaje de estos casos no pegan, no implantan, pero sí sabemos que es un embarazo que podría llegar a término. Entonces, para esto sirve el PGTA, es saber si el embrión es euploide antes de transferirlo. Y de extra, pues viene el reporte del sexo. Pero entonces no se hace así. Tratamos nosotros de que esto no sea un motivo para transferir o no. Y hay la gran cantidad de pacientes, dice, ni me diga el sexo. La gran mayoría quieren todavía tener como esa sorpresa. Ajá. Es que a mí me han llegado como, no sé si te ha pasado, aquello que me dicen, es que mire, nosotros queremos tener una niña y usted quiero que me diga cómo lo podemos hacer. Y yo, ya que no. No, la única manera es a través de un in vitro para verlo, pero siempre es algo que nosotros, y creo que como grupo también hacemos, que no debe de ser algo que motive a realizar un in vitro, el querer sí, pues, claro, yo también pienso que buscar eso es extremo. Sí, solo por tener un bebé de X o Y género, sí. No debe ser. Ya como que mueve un poquito hasta la moral, ¿no? Sí. Y precisamente por eso es que en otros países lo tienen totalmente abolido. O sea, no se entera ni el médico ni el paciente sobre el sexo del bebé. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un in vitro y un ICSI? Ok. Digamos, la fecundación, porque puede hacerse a través de la fecundación normal, ¿sí? Que es colocar el óvulo expuesto a un montón, esto a nivel de laboratorio, ¿verdad? Que es la convencional, la fecundación in vitro convencional. Expones el óvulo a un montón a los espermatozoides para que estos de forma natural lo fecunden. Ahora, la diferencia con el ICSI es que por cada óvulo que tengamos, vamos a escoger un espermatozoide para microinyectarlo dentro del óvulo. O sea, lo que se hace es como que imagínate la mecánica de la fecundación. Más no es que nosotros obliguemos a la fecundación, porque por más que incluso hagamos nosotros esto, son estos dos los que tienen que hacer y la unión de la genética y empezar ese desarrollo embrionario. Pero lo que hacemos es facilitarlo haciendo la mecánica de la fecundación. Y esta es la técnica, por ejemplo, lo que te mencionaba antes, es que si hay un varón que tiene espermatozoides, pero tiene muy pocos, pero a pesar de eso tiene una movilidad muy, muy severa, o sea, no hay recordemos que la movilidad es aquello que les da como el martillito
para poder fecundar el óvulo. Entonces, si no tiene movilidad, no va a haber manera que incluso haciendo la técnica convencional, que es exponer al óvulo a los espermatozoides, estos no lo van a lograr fecundar, ni porque los pongas ahí a la par, porque la movilidad no la tienen. Entonces, en esta técnica es que se hace esto, se hace la microinyección del espermatozoide dentro del óvulo. Prácticamente en esto, el espermatozoide no tiene que hacer ningún trabajo, ¿verdad? Porque directamente lo estamos inyectando. El trabajo, digamos, de la fecundación, de la fecundación no, pero luego ya tiene que hacer su trabajo de, ahí sí que 50-50 al momento de hacer ese intercruce de la genética. Flor, quiero que me cuentes más o menos porcentaje de éxito en una in vitro, porcentaje de éxito en un ICSI. Ok, realmente nosotros donde tenemos la diferencia más marcada con respecto al éxito no es en particular con la técnica que se utilice en el laboratorio, definitivamente va a depender de la patología, claro está, pero es más bajo la técnica que nosotros empleemos para buscar el embarazo. Sabemos que debemos de partir de que el ser humano es muy malo para reproducirse. A veces esto no lo vemos, socialmente no lo vemos, porque que X personas de caso está embarazada y tiene a su vez, socialmente no lo vemos, pero es que la tasa de infertilidad es bastante alta y el ser humano, digo, no es lo más óptimo para reproducirse, y eso que la mujer se coloca mes a mes expuesta para poder lograr un embarazo y con una probabilidad de lograrlo de tan solo un 18, un 20%. Entonces tenemos que partir de eso, que realmente no somos buenos en este aspecto. Entonces, cuando tenemos una parte de pareja que está cursando con infertilidad, estamos partiendo prácticamente un 0% de probabilidad. Esto ha sido lo que han visto en el tiempo que han llevado. Entonces, con un coito programado recuperamos alrededor de un 10%. Recordemos igual de la tasa acumulativa, 10% estoy hablando del primer intento, y puede haber una tasa acumulativa acorde a los intentos. Con una inseminación artificial recuperamos lo natural, el 20%, y con una técnica de fecundación in vitro arriba del 50%. Entonces sí que con el ICSI, precisamente porque permite escoger incluso al espermatozoide que cabeza, cuello, cola esté bien, que tenga una movilidad óptima, entonces lo permite pues escoger, y este es el que va a microinyectar. Entonces sí que hay una diferencia entre lo convencional y el ICSI, y teniendo estas tasas arriba del 50%, nosotros podemos lograr incluso arriba de un 70% al estudiar los embriones, porque un embrión euploide, es decir, normal, tiene mayor probabilidad de implantación. Entonces, esto es lo que varía en los tratamientos, pero claro está, depende también de dónde estemos partiendo, porque no te puedo hablar yo de la misma tasa de éxito que tendría una paciente por debajo de los 30 a alguien que esté arriba de los 35 o arriba de los 38 años. Definitivamente esto ya fluctúa, entonces es muy estos valores que digo son como muy globales o a grosso modo, pero hay que individualizarlos acorde a la pareja que estemos tratando. Yo te quería preguntar esto, costos, más o menos, porque yo sé que uno no sabe de cifras, pero costos. Y quiero que me digas, porque yo no sé si estoy fallando en esa información que yo he dado, pero que esos costos son por intento, ¿son por mes? ¿O cómo lo trabajan ustedes? Bueno, dependerá de cada... Por eso es que usualmente esa pregunta es bien controversial. Porque es como que mucho lo que les interesa a las parejas, ¿no? O sea, quiero saber, pero realmente yo digo, es mejor realmente acercarse, damos la asesoría y en base a eso nosotros generamos el presupuesto, porque sí que es distinto, o sea, depende, porque por ejemplo yo puedo tener a cada paciente que tiene 39 años, me estoy dando cuenta que la reserva ovárica es bajita, entonces la voy a tener que estimular múltiples veces para juntar un buen número de óvulos y con esto entrar a un in vitro. Entonces no va a ser lo mismo que a una chica de 33 años, la estimule y saque un número óptimo de óvulos en el que de una vez me voy a ir a un in vitro. Entonces definitivamente esta otra paciente va a requerir más estimulación, tiempo, más medicamento, más tiempo para poder entrar al in vitro. Entonces más o menos en base a eso es que nosotros también hacemos los presupuestos para que sean como individualizados, pero también bastante certeros para que se orienten a
al precio total y al tratamiento que les compete. Pero sí es saberse que no es lo mismo una técnica de baja complejidad definitivamente con una técnica de alta complejidad, precisamente por toda la tecnología que conlleva claro. No solo la medicación, la estimulación, los seguimientos por ultrasonido, ya lo que lleva el laboratorio de embriología también, el incubador, que ahorita estoy súper encantada con el que tenemos, que es un Embryoscope, es una maravilla de incubador. Te digo que hasta mejor que incluso pues la trompa de falopio. Este incubador es perfecto. Entonces, es toda esta tecnología la que le va sumando un poquito claro. al presupuesto, pero definitivamente es mejor asesorarse, y eso es lo que yo digo, hacer un bien de asesorarse. Ok, este es el presupuesto, ok, genero mi plan, regreso dependerá cada caso, pero regreso en 6 meses, 1 año, pero me dedico en este tiempo a juntar este monto para poder hacer el tratamiento. Y hay diferentes opciones también de pago y todo esto, que es lo que a muchas personas es del interés, pero no quedarse con la duda, sino realmente también plasmarlo todo sobre la mesa, incluso entender realmente, porque a veces se van muy adelante pensando en que ya incluso ya tienen una técnica in vitro, cuando no, son para algo más de baja complejidad. Exacto. Y entonces, por eso es acercarse, estudiar bien el caso y armar un plan. Armar un plan. Por último, Flor, yo quería preguntarte, esto de la congelación de óvulos. La preservación de la fertilidad, sí. Me encanta que lo preguntes, porque es un área que para mí me apasiona, y quiera que no, es algo que me tomo como muy a personal incluso, porque muchas pacientes llegan diciendo, ¿por qué mi ginecólogo no me dijo esto antes? O sea, ¿por qué no me alertó de que no porque yo quisiera tener hijos a los 40 años iba a ser fácil? O sea, sí, claro, entonces, porque nadie me lo dijo. Y vamos a esta noticia que hizo un boom, que fue de Jennifer Aniston, que incluso ella lo decía, de haberlo sabido antes. Entonces, la preservación de la fertilidad es guardar esa cantidad y calidad ovocitaria óptimas y preferible antes de los 35 años, para que así tú me regreses a los 40, 42, la calidad de los óvulos van a ser la de la edad a los que los preservaste, que los congelaste. Pues porque no es lo mismo venir y congelar a estos óvulos antes de los 35, que como tú dices, van a tener una mejor calidad, van a haber muchos más, que exacto. A los 42. Exacto, y hablamos entonces en esos dos aspectos, porque no solo es guardar la cantidad, sino guardar la calidad también. Porque hubo un caso que me mencionaba y me dice, esto es cierto, y es que le habían recomendado preservar fertilidad, pero se hizo una hormona antimuleriana y pues esta estaba en nivel óptimo, entonces dijo, lo voy a posponer. Error. Porque ahí la hormona antimuleriana habla mucho de la cantidad que tiene este ovario todavía de reserva, pero no nos habla de la calidad. El ovario es un bandido. El ovario envejece porque envejece. Hagamos lo que nos hagamos, va a envejecer. Entonces es la calidad la que queremos guardar también, no solo la cantidad. Lo que más queremos guardar es la calidad, y es para evitar precisamente ese aumento de aneuploidías, de anomalías en la descendencia que van aumentando conforme va aumentando nuestra edad. Entonces para eso sirve la preserva de la fertilidad. Y idealmente pues hacerlo en estos años, antes de los 35 años. Habrá quien le podemos recomendar nosotros antes de este periodo, antes de los 30 años, por ejemplo, aquella paciente que tiene una endometriosis diagnosticada, paciente oncológica, eso me encantaría sí, que se lo llevara a muchísimos colegas, y es denle la oportunidad a la paciente oncológica. Entonces, porque todos los tratamientos de radioterapia, quimioterapia son dañinos a nivel del ovario. Entonces, es darle las oportunidades antes de ir a un tratamiento, y nosotros tenemos diferentes protocolos para ir con un poquito más de prisa con ellas, no esperar al siguiente ciclo, etcétera, no, sino es optimizar ese tiempo que tienen ellas antes de ir al tratamiento. Entonces, incluso en ellas antes de. Aquella paciente, por ejemplo, que ha sido sometida por múltiples cirugías pélvicas o cirugías ováricas, que lo único que están haciendo es dañando esta corteza ovárica, y en la corteza ahí va tu unidad funcional, que es el folículo. Entonces a estas pacientes también se les puede recomendar guardar óvulos a edad más temprana. No quiero desalentar también, eso de importante, no quiero desalentar de que haya aquella paciente, porque dije 35 años, de 36 años, 37 años, que quiere ir a preservar. Definitivamente va a ser esta mejor calidad
que la posterior. Entonces, la edad que tengan, podemos nosotros ir a guardar lo que tengamos de remanente. ¿Cuánto tiempo puedo yo congelar mis óvulos? Lo que tú quieras. O sea, es decir, los preservamos a los 25 años. Tú puedes venir a los 40, 47 años a descongelarlos, que los óvulos se quedan, o sea, no tienen ese periodo de caducidad. Claro, lo que sería como que el periodo que nos dé un límite va a ser la edad en la que vamos a buscar el embarazo, ¿verdad? Porque no solo pensemos en la pruebita de embarazo positivos, pensemos en el obstétrico en sí, el embarazo en sí. Y eso es lo que decimos nosotros también como grupo, es que tener una prueba positiva, nuestro éxito no es tan solo una prueba de embarazo positiva, o sea, esto es una prueba de embarazo positiva, metemos estadísticas, esto vamos bien. Para nosotros realmente el éxito se traduce en bebé y mamá sanos en casa. Entonces, antes de ir a la terapia de reproducción asistida, tenemos que también ver otros factores que nos pueden dañarlo o afectar a nivel obstétrico, y entre esos, por ejemplo, el peso. Cualquiera que esté deseando el embarazo, ojo con el peso. Definitivamente la obesidad, que ahora es una pandemia, nos puede alterar esta probabilidad de nosotros lograr el embarazo, que incluso si tenemos un factor, tener un peso adecuado nos va a ayudar en cualquier escenario, así lograrlo, hacerlo un poquito más fácil. Y habrá quien solo esto es lo que necesita para lograr el embarazo. Sí, y en ambos sexos, claro. No hablo solo de la mujer. Entonces, todas estas situaciones que podemos controlar nosotros antes de ir en búsqueda del embarazo, porque nos van a hacer que el tratamiento sea más fácil para lograrlo, más óptimo, y que el embarazo también sea lo más saludable para llegar a tener a nuestra meta final, que es mamá y bebito sanos en casa. Flor, de verdad me encantó esta plática contigo, yo aprendí muchísimo, y yo sé que ahí están esas chicas, esas parejas que están en busca de embarazo, sí, y que esto va a poder ayudarles a tener un mejor conocimiento y de saber qué pasos hacer. Y también están todas estas otras chicas que desean postergar su maternidad, sí, y que ahora tenemos esa opción de la preservación de óvulos, ¿verdad? Sí, claro. Te agradezco muchísimo. No, me encantaba. Si ustedes quieren tener el contacto de la doctora Flor o cómo la pueden contactar, van a aparecer en pantalla el número, la dirección de la clínica, el número de teléfono y demás. Y pues también agradecerte muchísimo, Flor. Para mí es un gusto, es una delicia poder compartir contigo, volverte a ver. Gracias de verdad. Y también quiero agradecer a Arfolife Studio, que nos da la oportunidad de tener estas charlas y estos podcasts. Gracias, un honor. Gracias, Flor. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.